Bien, justamente para ahondar en este mismo tema vamos a tomar contacto con el economista y expresidente de la Comisión Asesora Presidencial sobre Pensiones, David Bravo. David, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Bien, David, queremos saber cuál es su opinión respecto a esta propuesta por parte del Ejecutivo. Muchos se preguntan si va a ser finalmente sostenible en el tiempo porque se habla de 900 a 1.000 millones de dólares solo en el primer año. Sí, por cierto tenemos que ver los detalles, tenemos que ver el detalle del articulado, de las indicaciones o el proyecto de ley, no sé exactamente qué es lo que se va a presentar, y por cierto el informe financiero. Sin embargo, lo que me parece es que el gobierno con su propuesta lo que ha hecho es realmente acortar el trecho hacia un acuerdo. Aunque parezca a veces eso disonante con los comentarios primeros que se realizan, sin embargo, de manera objetiva, el gobierno ha movido su propuesta hacia parecerse mucho más a la propuesta de la presidenta Bachelet, lo que se refiere al todo lo que no tiene que ver con el pilar solidario en la reforma anterior, el fin del 2017, y hacia la propuesta de la oposición. Me parece que los elementos que están allí van a comportar una reforma profunda y creo de verdad que el camino para un acuerdo entre el gobierno, la oposición en el Congreso es bastante cercano, lo cual no quiere decir que esté garantizado a mi juicio, pero quisiera instar a que ese corto trecho se pueda recorrer. Ahora, usted presidió la Comisión Asesora de Pensiones para la reforma en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. ¿Le parece que este es el proyecto más realista, tomando en cuenta que sí se acerca a una postura de la oposición? Porque, claro, obviamente, si el 6% corriera todo por parte del Estado, obviamente no sería viable. Pero de todas maneras hablamos de un 3%, de un 0,5%, de un 6%, de un 0,5% anual. Tomando en cuenta el escenario económico, el contexto, el clima de incertidumbre, ¿será realmente posible sostenerlo en el tiempo? Algunos decían pan para hoy, hambre para mañana. No, es pan para hoy, hambre para mañana, en mi opinión, si es que estuviéramos hablando de 6 puntos que fueran básicamente a reparto. Yo creo que eso no es lo que, por cierto, no es la propuesta del gobierno, pero tampoco pienso que sea verdaderamente esa la propuesta de la oposición. En primer lugar, porque no es consistente, no es coherente con lo que propuso la presidenta Bachelet a través de Rodrigo Valdés o de los ministros de la época. En segundo lugar, porque creo que efectivamente una parte de esa cotización era una solidaridad y la otra parte tenía que ver con la vinculación entre el ahorro de las personas y sus beneficios futuros. Entonces, me parece que en verdad, más allá de las nomenclaturas acá, estamos hablando de cosas bastante parecidas y entonces pienso que aquí lo más relevante es pensar que el no acuerdo está generando impacto en la economía, en la actividad económica y en el empleo. De hecho, el origen de esta crisis es una crisis interna, no es una crisis internacional, es una crisis interna y está teniendo efectos ahora en el mercado laboral. Por lo tanto, lo que necesitamos es un acuerdo pronto, porque un acuerdo ataca la raíz del problema, de nuestros desacuerdos en el ámbito social. Necesitamos un acuerdo y por lo tanto se requiere aquí, a mi juicio, que nuestros líderes, que tienen poca confianza en la ciudadanía, ¿cierto? O sea, la ciudadanía tiene poca confianza en ellos, que de alguna manera puedan hacer un acto de generosidad para poder llegar a un acuerdo pronto. Creo que la propuesta del gobierno se acerca bastante y estoy de acuerdo en que deberían conformar una mesa técnica rápidamente no sería imperdonable, pienso, teniendo la posibilidad de llegar a acuerdo ahora de que las pensiones de hoy aumenten, irse de vacaciones y dejar esto para marzo o para abril. Creo que las posibilidades de llegar a un acuerdo están ahora
y haría votos porque algo así ocurriera. David, ahora, ¿es viable, pensando en este 3% que se descuentan los empleadores, pensando futuro, tomando en cuenta que cada vez va a haber menos cotizantes producto del envejecimiento de la población? Sí, entonces necesitamos acuerdo político, pero al mismo tiempo necesitamos que los técnicos puedan hacer también su trabajo. Acá hay que tener harto cuidado con la forma como se escribe y cómo se trabaja esto. Necesitamos que las instituciones estén bien diseñadas, precisamente para que el sistema finalmente vaya a ser sustentable en el tiempo. Y hay una discusión también sobre los recursos involucrados. Eso hay que hacerlo. Honestamente pienso que el problema no está allí en este minuto. El problema central está en que los actores políticos que van a interactuar estén disponibles verdaderamente a llegar a un acuerdo, tal como ocurrió con el acuerdo constitucional. Sí, hay un tema político después, de fondo importante, obviamente. Están absolutamente relacionados. Exacto. Le quería preguntar, David, ¿qué le parece el plazo, estos 12 años, la gradualidad básicamente que implica un 0,5% anual? Creo que es el único camino, no podemos hacer esto más rápido. Y por lo tanto, la posibilidad de mejoramientos en el corto plazo tiene que ver con probablemente los recursos fiscales que también van a estar involucrados en esto. Pero no lo podemos hacer de otra manera, porque si subiéramos las cotizaciones de una vez, ahondaríamos el problema negativo del empleo. Debo recordar en todo caso que el problema que tenemos hoy día en el empleo está creado por nuestros desacuerdos que han generado esta crisis también en la actividad económica. Entonces, llegar a un acuerdo es tal vez lo mejor que podemos hacer en bienestar de las trabajadoras David, y del empleo en Chile. Las AFP no quedaron contentas, lo manifestaron esta mañana. Señalaron que se va a producir un debilitamiento en las cuentas personales de los trabajadores por este 3% de ahorro colectivo, que el monto de ahorro además no es heredable, perdiendo así la oportunidad de subir las pensiones en un monto mayor a las generaciones futuras. ¿Qué le parece? Me parece que no es un tema las AFP en este minuto. O sea, creo que lo que corresponde es dejar de hablar de las AFP y hablar del sistema de pensiones. Hablar de la seguridad social, del nuevo sistema que estamos construyendo, que también incorpora las AFP, pero hemos hablado demasiado tiempo, hemos perdido mucho tiempo hablando de las más AFP, de las más AFP, menos AFP, no más AFP. Pongamos adelante la situación de las personas que nos importan. De verdad pienso que son detalles. David, creo que en este minuto lo más relevante se juega en otro campo. pero ahora las AFP están mencionadas en este discurso del presidente Sebastián Piñera, básicamente, por ejemplo, porque van a tener que devolver parte de las comisiones si la rentabilidad es negativa, lo cual sí es importante. Quizás no sabemos de cuánto estamos hablando finalmente en términos de plata, de cuánto le podría llegar a la gente, pero es una señal, ¿no? Sí, y vamos a poder opinar sobre ello cuando conozcamos el texto del proyecto, porque las consecuencias técnicas y los detalles los vamos a poder mirar. Pero por un momento, de verdad, dejemos de hablar de las AFP. Creo que en verdad la asociación de AFP hará sus puntos, tendrá la posibilidad de hacerlo. Concentrémonos en cómo mejoramos las pensiones de las personas hoy. Ya se dio un gran paso con el incremento en las pensiones del sistema solidario. Y creo que ahí tenemos un gran terreno fértil para no seguir perdiendo tiempo, de verdad. ¿Le parece que la propuesta de la oposición era realmente sustentable? Creo que acá se va a requerir harta generosidad de todos los lados, porque va a ser fácil la tentación de hablar de caricatura. Por ejemplo, de una parte se va a decir, bueno, por un lado, acá se está hablando de 6% de puro reparto, y por otro lado se está hablando de que en verdad el cambio del gobierno es cosmético, ¿cierto? Yo creo que ninguna de esas posiciones es correcta. No deberíamos dejar que los extremos lideren la discusión. La discusión debería estar guiada por las personas sensatas que están hoy día en el Congreso y del cual requerimos que haya liderazgo. Lo que hay hoy día, a mi juicio, si yo interpreto de manera constructiva, como esperaría que se interprete la propuesta de la oposición, es que hay un intento por introducir solidaridad en el sistema, y yo creo que una fracción de ese 6% en la propuesta de la oposición estaba ligado también a cotizaciones individuales de las personas
Tal vez en un sistema no como el que conocemos, de cuentas individuales, pero tal vez cuentas nacionales o alguna otra fórmula. Y el otro 3% sí está ligado a solidaridad. Entonces, pienso que si uno lo interpreta así, las propuestas son bastante cercanas. Y lo mismo desde el otro lado, ¿cierto? Si es que uno dice, esta propuesta lo único que hace es profundizar el sistema de capitalización individual, fortalecerlo. De verdad, Chile dejó de tener un sistema de pensiones basado en capitalización individual exclusivamente el año 2008. El año 2008 introdujimos un pilar solidario fuerte y con esta reforma, tanto de acuerdo a lo que la oposición o el gobierno están planteando, vamos a tener una mayor profundización en eso. Por lo tanto, vamos a tener un mejor sistema de pensiones. ¿Qué hacemos que no apuramos a que esa ley finalmente entre en vigor? Por cierto, cuidando los detalles. Sí me gustó en la propuesta del gobierno que se le diera atribuciones al Consejo Consultivo Provisional para poder velar por los parámetros. Hay muchas tareas técnicas que hay que hacer acá, instituciones que hay que fortalecer y preocuparse de la sustentabilidad del sistema. Todo eso se puede hacer, para eso están los grupos técnicos, eso se puede hacer, pero necesitamos que lleguen a acuerdo quienes son parte hoy día de quienes están en el escenario, a quienes de alguna manera les vamos a tener que pedir explicaciones si es que ello no ocurre. Bien, David Bravo, efectivamente falta conocer los detalles de esta propuesta por parte del Ejecutivo. Sin embargo, le queremos dar las gracias por entregarnos esta primera mirada. Que esté muy bien, buenas tardes. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes.